Es un gusto para mí volverles a saludar. Prácticamente en este momento están realizando o ya casi finalizando su actividad que tiene que ver con los intereses del conocimiento, el tema de la verdad y las revoluciones científicas. He de comentarles que las ciencias tienen un diferente método y tenemos a grandes rasgos, según la perspectiva de un filósofo alemán contemporáneo, Jürgen Habermas, dice que las ciencias se dividen en tres: ciencias empírico-analíticas, que son las ciencias naturales, las ciencias exactas, la biotecnología, las ingenierías, y que ellas tienen un interés. ¿Qué es lo que buscan ellas? Lo que buscan ellas es manipular, transformar, utilizar la naturaleza para de ahí generar ciencia y tecnología. Tienen un interés eminentemente técnico, es decir, el modo en cómo ellos proceden con el medio natural es mediante la estrategia, mediante el cálculo, mediante una racionalidad instrumental, donde ellos manipulan la naturaleza para poder generar un avance científico a la altura de las sociedades contemporáneas. De tal manera que en ellos no buscan la humanización del medio ambiente, no buscan tener sentimientos, emociones frente a un medio ambiente, sino lo que ellos buscan es, a cada instante en sus investigaciones, cómo hacerle para dotar al ser humano de un avance tecnológico que pueda satisfacer todas sus necesidades. De tal manera que son demasiado calculadores y demasiado estratégicos. También nos dice Habermas que existen las ciencias histórico-hermenéuticas, que no son otras más que las ciencias sociales, es decir, estoy hablando de la historia, de la psicología, del derecho, de la ciencia política, de la antropología, entre otras más. Y el interés que subyace a esta ciencia, dice Habermas, es un interés práctico, es decir, lo que estas ciencias buscan es dotar al ser humano de sentido de la vida. ¿Qué significa esto? El ser humano vive en un todo armónico, o trata de buscar armonía en medio del todo, en la sociedad, en la cultura. Estas ciencias le proporcionan al ser humano las herramientas necesarias para poder vivir en bien común, en paz, en felicidad, en justicia, en solidaridad. Es decir, les dan las herramientas necesarias para que este ser humano se desarrolle plenamente en el ámbito social, que rompa las barreras interculturales, egocéntricas, de raza, de lengua. ¿Por qué? Porque, como dice Aristóteles, somos animales sociales, estamos en relación con otros. Entonces, estas ciencias nos dotan de las herramientas necesarias para que podamos vivir armónicamente, pacíficamente, en una cultura o en una nación que es de entrada plural, con diferentes formas de vida, diferentes costumbres, diferentes Weltanschauung, diferentes visiones de mundo. Y tenemos, dice Habermas, las ciencias emancipatorias. Y las ciencias emancipatorias no son otras más que el arte en general, la religión y la filosofía. Y a estas les subyace un interés emancipatorio. Es decir, las ciencias humanas buscan poder liberar al ser humano de todas las ideologías que lo oprimen, que lo reducen a un objeto, ¿no? Es la voz de la conciencia de las ciencias histórico-hermenéuticas y de las ciencias empírico-analíticas. Las ciencias emancipatorias buscan que el ser humano pueda cuidar, proteger su dignidad, que toda propuesta histórico-social o toda propuesta tecnológica científica garantice el respeto a los valores universales del ser humano. De tal manera que por eso es fundamental el arte, la religión y la filosofía. ¿Por qué? Porque nos permiten desarrollar esta cuestión humana del espíritu que nos hace ser libres, que nos hace plasmar nuestra forma de pensar, ser críticos, no reducirnos a cosas. Liberarnos de las opresiones de los estados autoritarios, de la corrupción, de la mentira, del fraude, pero también de muchas veces de la ciencia y la tecnología que nos reduce a ser consumidos por las propuestas neocapitalistas globalizadoras. Chicos, esto nos conecta con un tema fundamental, y es que todas las ciencias buscan en el fondo la verdad.
Pero ¿de qué tipo de verdad estamos hablando? La verdad significa aletheia en griego, que es desocultar, desvelar, ir al fondo de lo que aparentemente no se ve bien. La verdad es ir al ser de las cosas. Y existen aproximadamente 6 tipos generales de verdad. Una verdad universal, es decir, la búsqueda incesante que tiene el hombre de llegar a un conocimiento cierto, verdadero, universal. Pero también la verdad relativa, es decir, que cada cultura, de acuerdo a su contexto sociocultural, tiene una manera de comprender el mundo, la sociedad, la ciencia, el hombre, etc. Existe una verdad como correspondencia, y esta es demasiado lógica y se trabaja mucho en ciencias exactas, donde para la verdad como correspondencia no hay otra cosa más que la concordancia que hay entre el pensamiento y las cosas. Es decir, que si yo digo que este es un celular, porque lo estoy viendo, porque la lógica me dice ello. La verdad de tipo coherentista no es otra cosa más que ser coherentes con el ámbito de estudio en el cual estamos. Así podemos llegar a una verdad de una manera más adecuada. Tienes que identificar en qué ámbito de estudio estás. Si estás en literatura, no puedes mezclar métodos que no le corresponden a ella. No puedes aplicar un método de biología, de cálculo, al análisis de poemas. Eso sería un absurdo y no podríamos comprender la riqueza que nos quiere transmitir el autor. Por eso es ser coherente con el contexto del ámbito del saber en el que estamos, o estudiar la teología desde posturas empíricas, pues no podríamos llegar a nada, porque de entrada Dios no existiría. Existe también, esta verdad coherentista también tiene que ver con ubicar un texto en su contexto. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres estudiar la Ilíada, la Edad Media, el Romanticismo, el Renacimiento, cualquier época histórica, tienes que poner ese estudio en su contexto, es decir, quién es el autor, por qué lo escribió, cuál era el contexto político de la época. Eso nos acerca más a una verdad. La verdad pragmática, pues es la verdad que está de boga hoy, es la de moda. La verdad pragmática dice que solamente es verdadero aquello que es útil, que es funcional, que es práctico para la vida, que le sirve al hombre en la parte tecnológica, en la parte científica. Todo debe de tener un uso, porque de no ser así, entonces no es verdad, no sirve para nada. Y por último, la verdad consensual, que es el aporte también de Jürgen Habermas. Y él va a decir que somos limitados, somos finitos, nuestro pensamiento no puede detentar la verdad absoluta. Entonces, dialogo con los otros, dialogo con la comunidad científica, y esos otros dialogamos y podemos alcanzar un consenso, donde ese consenso entre las diferentes perspectivas, porque cada investigador está en una cultura diferente, se dialoga, se critica, hay planeaciones, etcétera. Y así se alcanza una verdad construida en el diálogo. Pero saben de antemano que esa verdad puede permanecer ahora, pero a la larga pues ya puede ser obsoleta. Esos son los tipos de verdad. Ahora bien, tú te puedes dar cuenta y decir, ¿cómo es que cambiamos de verdades? ¿Por qué lo que antes es verdad ahora ya no? Porque van cambiando los paradigmas científicos. Los paradigmas científicos son modelos científicos que vienen a cambiar, que vienen a transformar la visión que tiene el hombre del mundo, su forma de actuar, su forma de vivir, su forma de ser. Los paradigmas científicos son modelos científicos que provocan que el hombre cambie su manera de ver el mundo, el cosmos, la vida, la naturaleza, el conocimiento. Y explico, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media se tenía un paradigma de ciencia tolemaico, es decir, todo gira alrededor de la Tierra. Y miren cómo afectan el actuar humano del medieval, porque si todo gira alrededor de la Tierra, el centro de la Tierra es Roma, es la Iglesia. Entonces, el modo de pensar, el modo de ser, el modo de comprender el mundo, pues es en base a la fe. Hay una revolución científica, es decir, hay un cambio radical al paso del tiempo con el Renacimiento. En el Renacimiento ya no es que todo gira alrededor de la Tierra, sino ya es la visión de mundo copernicana, donde ahora todo gira alrededor del Sol. ¿Y quién es ese Sol? ¿Quién es esta luz que va a ayudar a iluminar el conocimiento, la vida? Pues es la razón, es el sujeto. Es decir, hay un desplazamiento de la fe por la razón. Entonces hay una revolución científica. La revolución científica son las transformaciones de los modelos científicos, de la conducta humana, del modo de ser del hombre, del modo de pensar del hombre. Y hoy, en el mundo contemporáneo, o vamos, no hoy, pero hace poco, en el siglo XX, con el aporte de Einstein, vuelve a haber otra revolución científica y dice el mundo relativo.
De tal manera que para nosotros la ética, la política, son relativos a lo que cada quien se le antoje que son. Entonces, esos son los paradigmas, esa es la revolución científica. Hoy, ¿a qué le llamamos revolución científica? ¿Acaso no el Internet podría ser una revolución científica que ha cambiado la forma de pensar del hombre, que ha cambiado su forma de actuar, que ha cambiado su manera de ver el mundo, los estados, los gobiernos? Pues este es el video de contextualización. Espero que te ayude para realizar mejor tu actividad. Saludos y que tengas un extraordinario fin de semana.